Marcos capítulo 12, versículo 28. Pueden decir amén si lo han encontrado. Amén. Dice así la palabra de Dios. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Amén. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Para esta noche tengo un tema muy sencillito, un tema muy, se podría decir, como acaban de leer la escritura, es sobre el prójimo. Amén. El título de esta noche se llama Amados para amar. Amén. Saqué este versículo porque de por sí al maestro se le acercó un escriba por saber y conocer cuál es el mayor mandamiento que Dios ha dejado para su pueblo. Y básicamente, cuando el Señor le responde, hay dos. El primero: amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el segundo es semejante al primero, cuando le dice que este mismo, el primer mandamiento, es hacia el prójimo como tal. Y la introducción de este mensaje tiene como finalidad hablar no solamente como el amor, porque es que el amor tiene un concepto muy amplio como tal. Hoy en día los conceptos de amor se han convertido a través de la ciencia como un sentimiento que le profesa de un hombre hacia una mujer, ¿sí? Hay conceptos de amor fraternal, de amor de amistad. Hay muchos conceptos como tal y todos recaen como en la parte sentimental, como lo definen, ¿sí? Yo no me voy a demorar mucho acá para desarrollar el tema, pero el enfoque que le quiero traer a ustedes esta noche es el amor hacia el prójimo como tal. Porque como tal, usted puede amar a un ser querido y eso es facilito, ¿cierto? Es muy sencillo. Pero amar a un enemigo, ¿qué tan sencillo es? Amar a alguien que de pronto te ha atacado, te ha calumniado, te ha fallado, ha hablado mal de ti. Yo les pregunto, ¿es sencillo amar a una persona como así? No, ¿cierto? Entonces, para hablar sobre el amor, muchos han entendido que amor es parte sentimental, algo que nace del corazón, ¿cierto? Como que el amor viene más de los sentimientos que por las acciones como tal. Hoy en día el mundo, usted le pregunta, ¿usted qué entiende por amor? Como algo innato, algo que nace del corazón como tal. Pero amor no es un sentimiento. Amor no es algo que usted sienta y ya. Porque usted hoy puede sentir un enamoramiento, pero el otro día usted ya le pasa el enamoramiento y ahí queda.
La Biblia enseña que debemos amar no solo de palabras, sino de ¿qué? De hechos, dice la palabra del Señor. Y es ahí porque el amor es un verbo. Los verbos son acciones, ¿cierto? Y del verbo amar nace la acción como tal. Por eso yo los invito a que lean este pasaje de la Biblia que lo han escuchado por muchos, que dice, porque de tal manera amó Dios a qué, al mundo, para que todo aquel que en él crea que, si no tenga que, vida eterna. Dios amó al mundo como tal, pero ese amor de Dios hacia nosotros no era solamente de palabra, no era solamente de decirle, amo a la humanidad y la quiero como tal. No, el amor de Dios se manifestó en carne, vino aquí en la tierra, murió por usted y por mí, y por Él somos nosotros salvados por la sangre de Cristo. Pero lamentablemente, cuando Dios amó al mundo, no tuvo reciprocidad. Hay muchos que usted habla con ellos y perdónenme si de pronto me le meto al campo de la psicología o de la ciencia, pero una vez estaba hablando con una amiga que es psicóloga y me decía, Edison, lo que pasa es que el amor debe ser recíproco, porque eso de dar y no recibir, eso no es amor, eso no es amor. El amor hay que recibir de cierta manera. Pero déjame decirle que si tú amas a alguien y esperas una reciprocidad, yo te digo que eso no es amor. Porque Dios nos amó a nosotros sin esperar nada a cambio. Si usted lee en el pasaje, más adelante el verso 19 si quiere, ahí dice que la condenación de tal fue que los hombres amaron ¿a qué? A las tinieblas. Es decir, el mismo pasaje en la Biblia que dice, de tal manera que Dios amó al mundo, más allá, la respuesta del hombre no fue amar a Dios, sino que al contrario, decidieron ellos por sí mismos amar a las ¿qué? A las tinieblas que la luz. Y ahí dice, porque sus obras eran ¿qué? Malas, lo cual lleva a entender que eran sus actividades iban en contra de Dios, es decir, había una acción como tal. Si se dan cuenta que el amor no es un solo sentimiento, se están dando cuenta que el amor no es solamente sentir, yo siento amor por esa persona, no. El amor tiene que ver una acción como tal. Y cuando Dios dice, yo voy a amar a la humanidad y de tal manera que Dios ama al mundo, tal, que envió su Hijo unigénito. Esa fue la respuesta del amor como tal. Y rápidamente, el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 13, ahí estamos y podemos encontrar lo que es la definición del amor. Para mí esta es la definición del amor. Para mí es lo que refleja y Pablo lo escribe de tal manera. Dice así, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1, 3. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, démelo, atráselo por favor, y no tengo amor, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. El segundo, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trae los montes y no tengo amor, nada soy. Es decir, mi querido hermano, usted puede estar acá en la iglesia, ser lleno del Espíritu Santo, hablar en nuevas lenguas, pero si en su vida no tiene amor, déjeme decirle que nada hace. Nada hace. Todo lo que usted haga no tiene ningún efecto como tal.
porque el amor es el principal mandamiento que Cristo nos dejó. Por ejemplo, en la palabra de Dios dice, soportándonos unos a los otros y perdonados unos a nosotros. Y si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo perfecto como tal. La palabra de Dios nos enseña que si usted quiere obtener perdón de pecado, usted también tiene que perdonar. Si usted quiere que Dios le perdone sus falencias, sus faltas, usted tiene que perdonar. Yo no lo digo yo, no lo dice el pastor, lo dice el mismo Señor. Por eso cuando en la oración modelo que Cristo le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, y él le dice, y perdona nuestras ofensas como a quienes que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando vino a dar la ofrenda, la Biblia dice, si tú vienes a traer la ofrenda y estás en rencilla con tu hermano, ¿qué dice la palabra? Deja la ofrenda allá y reconcíliate con tu hermano como tal. Y ya cuando te hayas reconciliado, presenta la ofrenda ante Dios como tal. Eso es lo que nos enseña la palabra frente a eso. Pero recordando otra vez acá en la carta del apóstol Pablo, que decía sobre el amor, dice así la palabra de Dios nuevamente: el amor es sufrido, es benigno. ¿Saben una cosa? Esa fue parte del debate con la psicóloga. Hablamos sobre el amor y decía, pero el amor no tiene que ser de cargas, no tiene que ser de sufrimiento como tal. Porque de cierta manera hoy en día el mundo está empoderando mucho como a los jóvenes a través de las redes sociales, a través de conferencias diciendo, si tu pareja no te hace feliz, déjalo, cámbialo. Si ya estás casado y ya es más de 20 años y si estás aburrido en tu matrimonio, divórciate, apártate y búscate otra persona. Eso es lo que enseña hoy en día las redes sociales. Y curiosamente, por mi profesión me han llamado a separar, pero pues obviamente uno pregunta, bueno, ¿y por qué te vas a separar? Por ejemplo, una vez a mí me llamó una pareja joven de la iglesia y me dice, mano Edison, es que yo ya siento que esa persona me está fallando y me quiero divorciar. Y yo le decía, pero ¿por qué te quieres divorciar? Porque realmente, pues en el caso mío, pues yo no divorcio hermanos de la iglesia de la noche a la mañana. Pero lo que me explica, no, es que ya siento que ya el amor no es lo mismo, siento que ya no es lo otro, siento que él ya quiere a otra persona. Hoy le he mirado unos comentarios y todo eso. Y yo le dije con todo prudencia, le dije, mire, la primera falla en un hogar cristiano no tiene que ser la separación. Escúchenme bien lo que le voy a decir. El divorcio no es la primera opción en un hogar de la iglesia. El divorcio no es la primera opción. El divorcio es como la última de la última de la última de la recontraúltima. Porque es que hoy en día pasa algo y me quiero divorciar. Me falló, me quiero divorciar. Le vi viendo cosas que no debería ver, me quiero divorciar. No me aplanchó la camisa, me quiero divorciar. Así han llegado al despacho. Sí me han llegado, hermanos, me quiero, no. Simplemente no camina y me quiero divorciar. Y eso es lo que hoy en día el mundo habla. Me quiero divorciar, me quiero divorciar. Lamentablemente, ese es el concepto humano. Pero mi querido hermano, el Señor nos dejó un ejemplo sencillo, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo cual obviamente, mi querido hermano, mi querido amigo,
significa una sola cosa. Dios nos ama aún cuando le fallamos y le faltamos. Y si Dios nos perdona, si Dios nos sigue amando, ¿por qué no podemos perdonar a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestras parejas, qué sé yo, qué problema tengan? Pero aún así, el amor, dice para Dios, cubre toda falta de error. Porque ciertamente el mundo puede decirte, mira, allá hay muchas soluciones, pero lamentablemente el mundo no tiene a esto. El mundo no tiene la palabra de Dios. El mundo no tiene el Espíritu Santo. Por eso es que los hogares en el mundo se destruyen fácilmente. Pero la verdad, los hogares de la iglesia no se destruyen fácilmente. ¿Saben por qué? Porque en los hogares de nuestros hermanos está la presencia de Dios en todo momento y en toda hora. Cuando Cristo les dijo a los discípulos, ¿qué mérito tiene amar a los enemigos? Porque es un mérito amar a nuestros enemigos. ¿Saben una cosa? Es normal que nosotros tengamos agravios, persecuciones, tengamos, bueno, en algunos de sus hermanos los persiguen porque les tienen envidia, porque tal vez son felices porque nosotros los hijos de Dios somos felices, amén. Porque yo sí lo he visto. Dicen, es que el hermano Triel, ¿por qué es tan feliz? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, amén, amén. Y a raíz de eso, hablan en contra de nosotros. Y si a usted le pasa eso, mi querido hermano, usted no se debe poner triste, ni acongojado, ni con rabia. Antes dele gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque si a Cristo también lo persiguieron y lo vituperaron, ¿cuánto más a nosotros que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, van a perseguir? Antes, al contrario, si a nosotros nos persiguen, si a nosotros nos atacan, démosle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es que la iglesia es la única que está siendo atacada. Cuando usted sienta que nadie lo está atacando, ahí sí preocúpese. ¿Y cómo así? Es que el enemigo no ataca a aquel que va por el mal camino. El enemigo ataca por aquel que va por el camino correcto, por el camino de la santidad. Porque el enemigo no puede ver a un creyente caminando en los caminos de Dios. El enemigo no puede absolutamente. Y es por eso que 1 Juan 4:20 dice, yo amo a Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Nosotros no tenemos por práctica cosas del mundo. Usted es un hijo de Dios. Y cuando leí el pasaje, soportando unos a los otros, debemos tener esa comunión de unos con los otros. Tal vez tengamos diferencias, sí las hay, porque realmente nadie es perfecto. O si lo hay, mis respetos. Pero mientras usted es un ser humano, tenga su temperamento, usted debe entender que el hermano que tal vez tenga su diferencia, también es un hijo de Dios. También debe amar por él. Tiene que orar por él, tiene que velar por él. ¿Y saben por qué? Porque Dios es amor. Y a través de este pasaje que estamos leyendo, Dios le dice a la iglesia, miren, si ustedes de verdad me aman, tienen que amar a sus hermanos. Tienen que amarlos. Y el amor de Dios se manifiesta de muchas maneras y usted también debe hacerlo. Tal vez usted no tenga que de pronto como atacar o juzgar al hermano que está caído, sino que al contrario, usted debe orar, velar por él para que se levante. Porque es fácil juzgar, es fácil señalar, es fácil atacar.
Pero qué difícil es construir amor sobre cimientos que se han caído. Es ahí donde está el mérito del amor de Dios, la restauración. Y dice su palabra, escúcheme bien esta parte, los que aman unos a los otros tendrán un galardón grande en los cielos. Yo a usted no le voy a predicar una bendición, prosperidad acá, no. La bendición la da Dios allá en los cielos. Y déjame decirle que es momento de atesorar en los cielos, porque la venida del Señor se aproxima y todo aquel que cree en Jesús será levantado por su iglesia. Amén. Este es el mensaje sencillo, corto que le quería dar a la iglesia. Nosotros no somos jueces para atacar a un hermano. Y si lo somos, tal vez estás en un pedestal muy grande. Y déjame decirte con todo corazón, pero que el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado para la gloria de Dios.